Estudiantes de segundo grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la estrategia Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Soy Leslie Mendívil y me da mucho gusto acompañarlos en esta ocasión en la que realizaremos el repaso de lo que hemos estudiado anteriormente acerca de los estados de agregación de la materia. El propósito es que identifiquemos los cambios de estado y los expliquemos con el modelo de partículas. No está de más recordarles que es muy importante seguir las recomendaciones sanitarias para evitar contagios, mediante el uso correcto del cubrebocas, el lavado constante de manos y, si les es posible, no salgan de sus hogares y podamos regresar a nuestras escuelas. En la revisión del tema es importante que anoten las ideas principales y las que sean de su interés, así como las dudas que les surjan. Para ello, les sugiero tener a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo, y si lo requieren, dispongan de hojas Leyer, punzón y regleta. Asimismo, preparen su libro de texto, ya que les será de utilidad para profundizar en el contenido, aclarar dudas y revisar otros ejemplos al término de la emisión. Y por supuesto, es indispensable que presten toda su atención. Como saben, todas las cosas están hechas de materia que se presenta en diferentes estados físicos o estados de agregación. En general, los materiales se encuentran en un estado físico en la naturaleza. Sin embargo, pueden cambiar de un estado a otro. ¿Recuerdan cuáles son los estados de agregación de la materia y por qué se les llama así? ¿Qué influye en el cambio de estado? Anoten en el cuaderno sus respuestas para que las comparen con lo que revisemos durante la sesión. Los estados físicos son propiedades de la materia que podemos distinguir a simple vista. Así podemos identificar sólidos, líquidos y gases. Aunque también hay otro estado físico llamado plasma. Cada uno de ellos presenta ciertas características que permiten distinguirlos entre sí. Las y los invito a ver el siguiente video que trata acerca de las características de los estados de agregación. Si miramos a nuestro alrededor y tocamos los objetos que nos rodean, podremos asegurar que están hechos de materia. Las casas que habitamos, la ropa con la que nos cubrimos, los objetos que usamos diariamente. Nuestro cuerpo mismo está hecho de materia. Hay cosas que no vemos, como el aire, que también están hechas de materia. Cuando caminamos por la calle, lo hacemos sobre materia. Los coches, los animales y estos árboles están hechos de materia. Y más acá, el río también está hecho de materia. La materia es sólida como la tierra, las casas, los animales y las plantas. Líquida como el río y el agua que bebemos. O gaseosa, como el aire que respiramos. A estas formas de la materia se les llama estados de agregación. ¿Cuáles son las diferencias entre estos estados? Si tomamos este bote y metemos en él un objeto sólido como esta piedra, no pasa nada. En cambio, si tomamos un líquido y lo metemos a este mismo bote, el líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. ¿Y los gases? Si pudiéramos ver dentro de ese tanque de gas, veríamos que el gas ocupa todo el espacio disponible. Si tomamos un material sólido y tratamos de comprimirlo, no podemos. ¿Qué pasa con los estados de agregación de la materia? Probemos con esta jeringa para que sea más claro.
Si llenamos la jeringa con un líquido y tapamos este lado para que no se salga y luego presionamos, los líquidos no se pueden comprimir. Pero si llenamos la jeringa con un gas, el émbolo de la jeringa se mueve. Eso es porque el aire se está comprimiendo, pero llega un momento en que por más que presionemos, ya no se puede comprimir. Así que los gases sí se pueden comprimir. En el universo existe un cuarto estado de agregación de la materia, el plasma. Es como un gas, pero extremadamente caliente y está en condiciones que no ocurren cotidianamente. ¿Sabías que la mayor parte de la materia que hay en el universo está en estado de plasma? Dentro del Sol y de todas las estrellas hay materia en estado de plasma. Aunque los distintos materiales parecen ser continuos, los científicos han concluido que la materia está formada de partículas pequeñísimas. Los científicos han elaborado varios modelos para explicar cómo está formada la materia, considerando partículas como el átomo. Sin embargo, un modelo más sencillo es el de partículas en movimiento, que es útil para explicar las características de los sólidos, líquidos y gases, así como para predecir sus cambios. Destaquemos las principales ideas de este modelo. La materia está formada por partículas pequeñísimas. Las partículas se están moviendo continuamente de manera azarosa. Entre las partículas no hay nada, está vacío. Existen fuerzas que actúan entre las partículas. Estas características permiten explicar, por ejemplo, cómo es que los sólidos tienen una forma determinada diferente de la de líquidos y gases, además de otras diferencias que se pueden observar. De tal modo que el arreglo de las partículas y su movimiento determinan las distintas características de los estados de agregación. Veamos la siguiente cápsula en la que se representa la organización de las partículas en los sólidos, líquidos y gases. Hola, yo soy Tsedi, que no Tomi significa fuerte, y me encuentro en estado sólido. Si me miran más de cerca, podrán ver las partículas que me componen. Como pueden observar, mis partículas están muy juntas. Esto es porque la fuerza de cohesión entre ellas es muy fuerte. Sin embargo, la fuerza de repulsión hace que no estén totalmente amontonadas. La energía cinética de mis partículas es baja y también su libertad de movimiento. Todo esto hace que mi arreglo molecular sea muy ordenado. Recuerden que la energía cinética es la que está relacionada con el movimiento. Como la energía cinética de mis partículas es baja, estas solo pueden vibrar alrededor de su posición. Si me ven con atención, podrán notar que mi forma es definida, y si las condiciones que me rodean no varían, mi forma nunca cambia. Por ello, mi masa y volumen también son definidos. Si intentan deformarme, tendrán que aplicar una fuerza para lograrlo. Mi nombre es Aki y significa acuático en náhuatl. Me pusieron así porque soy un líquido y quiero darles a conocer el estado de agregación de mis partículas. Mírenme más de cerca y verán que mis partículas están muy separadas. Esto se debe a que ellas tienen una energía cinética alta. Por eso, aunque están unidas, las fuerzas de cohesión no tienen la suficiente magnitud para que mis partículas tengan una estructura definida, como en el caso de los sólidos. Debido a esta característica, mi arreglo molecular tiene una mayor libertad de movimiento, por lo que no puedo tener una forma definida y tomo la forma del recipiente que me contenga. Aunque mi forma no es definida, mi masa y mi volumen sí lo son. Esto significa que siempre tengo la misma cantidad de masa y ocupo el mismo volumen. Mi nombre es Wii, que no Tomi significa nube. Me dieron ese nombre porque soy un gas. Acérquense a mirarme y descubrirán que mis partículas están en constante colisión con las paredes del recipiente que me contiene. Pero si no estoy dentro de uno, me disperso por toda la atmósfera de la Tierra.
Esto sucede porque mi energía cinética es muy alta y la fuerza de cohesión es prácticamente nula. Recuerden que la fuerza de cohesión es como el pegamento que une a las partículas. A consecuencia de esto, mis partículas tienen una total libertad de movimiento y solo cuando estoy dentro de un recipiente pueden cuantificar mi masa, pero mi volumen y forma son indefinidos. Me llamo Tlahuetequi, que en náhuatl significa relámpago. Me dieron este nombre porque los relámpagos son una forma de plasma que podemos encontrar en la Tierra. Y yo soy un plasma. Soy un gas que se encuentra a muy altas temperaturas. Por ejemplo, la temperatura del plasma que forma un relámpago es de aproximadamente 27.000 grados Celsius. Si me miran de cerca, podrán ver que mis partículas no están unidas. De hecho, están muy separadas una de otra, debido a que la energía cinética es muy alta. Una característica muy importante es que mis átomos pierden electrones por las altas energías. Las partículas que me componen reciben el nombre de iones. Son los electrones y los átomos que los han perdido. Mi arreglo molecular es muy parecido al del gas. Mi forma, masa y volumen no están definidos. En el video se mencionaron las características de los diferentes estados de agregación, por ejemplo, su forma, masa, volumen y si se pueden o no comprimir. Se señaló que estas características se deben al arreglo de las partículas influido por las fuerzas que actúan entre ellas y la energía cinética que presentan. Cabe señalar que el plasma requiere otro modelo para su explicación al considerar que está formado por iones, que son un tipo de partículas con carga eléctrica positiva o negativa, en tanto que el modelo de partículas describe la organización de las partículas en sólidos, líquidos y gases, sin considerar su tipo, ya que puede ser átomos o moléculas. Como vimos, un aspecto importante es el movimiento de las partículas, lo que implica que éstas pueden tener mayor o menor energía cinética. Esto quiere decir que la variación del movimiento de las partículas de un cuerpo puede modificar su estado de agregación, como ocurre en el caso del agua, que se encuentra sólida como hielo, líquida o como vapor. Por lo tanto, si se aumenta la energía cinética de las partículas de un sólido, podría cambiar su estado a líquido o gas. Por el contrario, si se disminuye la energía cinética de las partículas de un gas, podría cambiar su estado a sólido o líquido. Analicen si es posible que todos los materiales puedan transformarse en los demás estados de agregación y de qué manera. Anoten la respuesta en su cuaderno y los invito a ver el siguiente video que nos habla al respecto y comparen sus ideas. El modelo de partículas es útil para explicar la diferencia entre los estados de agregación de la materia. En un sólido, las partículas están unidas por grandes fuerzas de atracción, denominadas fuerzas de cohesión. Y dado que su energía cinética no es capaz de vencer a estas fuerzas, solamente vibran en sus posiciones fijas. Por esto, los sólidos tienen una forma y un volumen definidos. En un líquido, las partículas tienen más energía cinética y están unidas por una menor fuerza de atracción. Por ello se mueven con mayor libertad y se mantienen cercanas entre sí. Por esta razón adquieren la forma del recipiente que los contiene, pero conservan su volumen. En un gas, las partículas tienen tanta energía cinética que vencen a las fuerzas de cohesión y logran moverse rápidamente en todas direcciones, dejando grandes espacios entre sí. Por esta razón los gases se expanden hasta llenar el contenedor que ocupan y adquirir su forma. Debido a los grandes espacios que hay entre sus partículas, los gases pueden comprimirse cuando se ejerce presión sobre ellos. Correcto, comprendo cómo son las partículas en líquidos, sólidos y gases, pero ¿qué pasa con ellas cuando hay cambios en los estados de la materia? Al calentar un sólido, sus partículas adquieren cada vez más energía cinética.
de tal modo que vencen a las fuerzas de cohesión que hay entre ellas y comienzan a moverse. Entonces, el estado sólido pasa a estado líquido. A este proceso se le llama fusión. Cada material en estado sólido cambia a estado líquido a una temperatura determinada, que se denomina punto de fusión. Por ejemplo, el hielo se funde a 0 grados Celsius, la mantequilla a 38 grados Celsius y el hierro a 1535 grados Celsius. Si a un líquido se le proporciona el calor suficiente, las partículas adquieren tal cantidad de energía cinética que pueden desprenderse del resto. A este proceso se le llama vaporización. Pero si se sigue calentando, incluso las partículas del fondo se desprenden para comportarse como gas. Entonces se dice que el líquido entra en ebullición. Cada material en estado líquido cambia a estado gaseoso a una temperatura particular, la cual se conoce como punto de ebullición. Entonces, ¿las partículas del agua dejan de moverse al congelarse? La solidificación es el paso de una sustancia del estado líquido al estado sólido por medio del enfriamiento. En la medida que se enfría el líquido, sus partículas pierden energía cinética y quedan vibrando y unidas por fuerzas de cohesión. Ahora se trata de un sólido. El gas también cambia de estado y puede convertirse en un líquido. A este cambio se le llama condensación y ocurre mediante la disminución de su temperatura. Hay materiales que cambian directamente del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. A este cambio se le llama sublimación. Las pastillas desodorantes son un ejemplo de ello, pues el sólido se esparce como gas aromatizando el ambiente. Este proceso también ocurre en sentido contrario, es decir, algunos materiales en estado gaseoso pasan directamente al sólido. Este cambio se conoce como sublimación inversa, y un ejemplo del mismo se puede ver en la escarcha que se forma en las paredes de los congeladores, luego de que el vapor del agua del aire se solidifica. Como viste, en muchas situaciones cotidianas, ya sea de la naturaleza o actividades humanas, se presentan diferentes cambios de estado de agregación de la materia, y para que se efectúen, debe aumentar o disminuir la energía térmica. ¿Cuáles cambios puedes identificar? En el video pudimos observar que cuando una sustancia cambia de estado, lo que cambia es la forma del material que percibimos, pero las partículas que lo constituyen siguen siendo las mismas. Al suministrar calor a un objeto y aumentar la temperatura, las partículas adquieren mayor energía cinética. En consecuencia, incrementan su movimiento y aumentan los espacios entre las partículas, por lo que disminuyen las fuerzas que las mantienen unidas. La fusión, la evaporación y la sublimación son los cambios de estado que ocurren al aumentar la temperatura. En sentido inverso, cuando un cuerpo cede calor y disminuye su temperatura, también disminuye la energía cinética de las partículas que lo forman y aumentan la fuerza de atracción. Este es el caso de la condensación, la solidificación y la sublimación inversa que ocurre al disminuir la temperatura. Hay que recordar que cada sustancia cambia de estado a temperaturas específicas. Por ejemplo, la fusión de una porción de un tipo de chocolate ocurre entre 26 y 28 grados centígrados, por lo que nuestra mano se transforma en líquido, dado que la temperatura corporal humana oscila alrededor de los 36 grados centígrados. Repasemos lo que sabemos sobre los cambios de estado en las actividades experimentales que llevamos a cabo con la profesora Eva Vilchis y que se presentan en el siguiente video. Vamos a verlo. Primero vas a tomar un trozo de vela y colócala en el cristalizador. Ahora, con ayuda de la lámpara de alcohol, calienta el pedazo de vela. Observen qué sucede. La parafina se está fundiendo, ¿lo observan? Sí, es verdad. Ya empezó.
Enrique, ¿me puedes explicar este cambio de estado diciendo qué está pasando con las partículas de la vela? Al calentar la vela aumenta la energía cinética de sus partículas, por lo que comienza a separarse. Llega un punto en que la separación debilita la fuerza de cohesión. Entonces, la materia pasa del estado sólido al estado líquido. Es decir, ocurre la fusión del sólido. Al enfriarse la vela va cediendo calor a la atmósfera. Esto hace que la energía cinética de sus partículas disminuya, por lo que los espacios intermoleculares también lo hacen, hasta que la fuerza de cohesión vuelve a ser significativa. Esto produce que la vela pase del estado líquido al estado sólido. Ocurre la solidificación. Se puede observar que la parafina de la vela se solidificó al enfriarse. Así es, Enrique. En nuestra vida cotidiana utilizamos la solidificación cuando hacemos hielo. Extraemos tanto calor a las partículas del agua que se solidifica. Ahora observemos la evaporación y la condensación. Vamos a agregar un poco de agua dentro del vaso de precipitados. Después lo sometemos a calentamiento sobre el soporte universal. Con la ayuda de la lámpara de alcohol vamos a someter a calentamiento. Qué rápido. Vamos a esperar unos minutos a que hierva. Ya que esté hirviendo el agua, le vamos a tapar el vaso de precipitados con el vidrio de reloj. Ya puedes taparla porque mira, ya se ven los vapores. ¿Así Sí. o así? No, la curva es hacia abajo. Ahora vas a colocar unos cubitos de hielo sobre el vidrio de reloj. ¿1 o 2? Ponle 2. Vamos a esperar unos minutos y observamos lo que sucede. Si se dan cuenta, aquí dentro del recipiente hay muchos vapores de agua. ¿Sí los ves? Sí, sí, sí. ¿Ves algo? Se está derritiendo el hielo, está empezando a hacer como tantita agua. Pero en la parte de abajo del cristal se están formando como gotitas. ¿Sí las alcanzas a ver? Ah, sí, claro, por supuesto. Bien. ¿A qué se debe la formación de las gotitas de agua en el vidrio de reloj? En este experimento se producen dos cambios de estado. Como estamos calentando el agua, estamos aumentando la energía cinética de sus partículas. Al alcanzar la temperatura de ebullición, las moléculas tienen tanta energía cinética que la fuerza de cohesión que sentían ya no las puede mantener juntas y se separan, pasando al estado gaseoso. Esto hace que se evapore el agua. Cuando colocamos el vidrio de reloj y le ponemos los hielos sobre el vaso de precipitados, sucede el proceso contrario. Las partículas del gas ceden energía a las del vidrio de reloj porque está a menor temperatura. Pierden tanta energía que la fuerza de cohesión entre las partículas hace que se sientan ligadas de nuevo y vuelven al estado líquido. Observa, aquí hay unas gotitas de agua. ¿Sí? A este fenómeno se le llama condensación. Este fenómeno lo pueden observar cuando se bañan. El agua sale tan caliente que una parte se evapora. Este vapor de agua, al tocar la superficie de las paredes y techo, se enfría formando gotitas de agua. Otro ejemplo es cuando exhalan su aliento sobre un espejo. Puedes observar cómo se forman microgotas sobre la superficie de este. Para finalizar, les sugiero que describan los estados de agregación y sus cambios mediante un esquema que considere la representación de las partículas y compártanlo en casa si tienen la oportunidad. Me dio mucho gusto estar con ustedes y las y los invito a que sigan los contenidos de Aprende en Casa. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.